Bueno, me llamo Pablo Miró Cortés, soy pianista de origen muy mezcladas. Eso significa mi mamá francesa alemana y mi papá chileno. Nací en Alemania y empecé el piano con mis padres a la edad de 7 años más o menos. Y con mis padres, ambos pianistas que tuvieron también una formación muy internacional de varios países, porque mi papá nació en Chile y continuó su formación después en Rumanía y Hungría, y terminó con una gran pianista famosa y española que murió desde muchos años, Rosa Sabater. Mi mamá igualmente, que terminó también con Rosa Sabater, pero nació en Francia y recibí también una formación con profesores rusos y japoneses en Alemania, y así toda esta mezcla lo recibí en mi formación musical. Y después, con los nuevos años en Alemania, porque yo nací allá, empezó a continuar la formación con una pianista rusa que estaba también una alumna muy lejana de un alumno de Liszt que estaba en Moscú. Todo eso para decir, al final, la pasión a la música nació así casi desde el comienzo, y yo tuve un poco de dudas antes si voy realmente a tocar el piano, porque también el violonchelo me gustó mucho y el corno. Pero la pasión ha sido más grande al final para el piano y me dedico a él. Después, mis años que fueron muy importantes con la pianista rusa Olga Risin, con quien yo trabajé 7 años, empecé a desarrollar más mi repertorio con el pianista francés Dominique Merlet en París, de forma privada. La ventaja muy grande que yo tuve, que sin criticar las instituciones que son finalmente para ayudar a los futuros músicos, pero yo tuve la suerte de trabajar con este pianista francés, Dominique Merlet, totalmente afuera de las instituciones, durante casi 5 años. Y cuando yo empecé con él, yo tuve 16 años, y ha sido una etapa muy importante porque gracias a él yo pude desarrollar realmente mi repertorio pianístico, que hasta ahora es una gran base para hacer mis conciertos. Y así, trabajando, yo pude, gracias a eso, descubrir varios estilos, también desarrollar los conocimientos de la música francesa, con la música de Ravel en particular y Debussy. No tuve el tiempo para continuar con Fauré, que ha sido también una pasión, pero al final me concentré más con eso y desarrollé todo el repertorio alemán. Eso significa Schumann, Brahms y igualmente Liszt y otros compositores importantes. Después de eso, yo tuve la suerte de continuar mi formación también de manera más o menos privada con el gran pianista brasileño Miguel Proença, que estaba a esta época en Alemania, y yo pude tomar varias clases con él, y eso me influenció muchísimo en mi manera de pensar y también de abordar el instrumento, sobre el cual yo voy a hablar un poco más tarde. Después, para terminar mi corto bosquejo de mi formación, continué en Polonia con el pianista Stefan Wojtas, que ha sido un gran pianista que no tuve buenos nervios para tocar, pero grabó algunos maravillosos discos que por desgracia son muy difíciles a encontrar, y con quien estaba en una escuela muy alejana de la muy excelente escuela polaca de piano, cual yo pude al final terminar mi maestría en la Academia de Música en Cracovia, en Polonia. Y después empecé ya durante mi estadía en Polonia mi, digamos, carrera de maestro en piano. Ha sido muy interesante para mí porque yo conocía ya una cierta estructura de la formación, digamos, como se llamaba Europa del Este, y los países satelitarios, sí, para tomar las palabras de la época. Claro que ahora ya no es muy actual. Y así toda esta mezcla ha sido que me influenció mucho, porque ha sido
digamos, el pensamiento más o menos directo o indirecto, con todas las diferentes variaciones, de la manera de tratar de piano del gran compositor Liszt, que siempre me marcó muchísimo. Y esa manera de tratar el piano como una orquesta entera, la imaginación sonora con instrumentos y la influencia del canto al piano. No es para nada que mi forma de música de cámara preferida es el dúo canto con piano. Y gracias a eso, con casi ya 10 años de experiencia como pedagogo, claro que no es mucho, porque soy todavía bastante joven, pero no creo que puedo decir que ya es bastante para hacer un cierto bilan de todo eso y de comparar los varios países que yo pude visitar hasta ahora y también ahora mi nueva estadía en Brasil. Y todo eso, la manera orquestal de tratar el piano, que lo recibí ya desde el comienzo, gracias a mis padres, que fueron mis primeros maestros, que me ayudaron a hacer un trabajo muy en profundidad, que en instituciones, o muchas veces por falta de tiempo, muchos maestros no tienen la posibilidad de trabajarlo con los estudiantes. Aparte que eso que depende también de la disposición del maestro a la profesión de poder enseñar y cómo tratar a los alumnos, cómo dar la posibilidad al estudiante que él puede encontrar su propia personalidad, entendiendo el texto musical y dando de su propio corazón las emociones que son escritas en la partitura, que son en verdad emociones sin palabras, pero son un mensaje que también toca al público, las personas que le escuchan, músicos o no músicos o amatorios que le gustan oír la música y disfrutar la música, dependiendo también si el público está con la formación, digamos, o la disposición o la predisposición más para escuchar esta música. Todo eso yo pude recibir con la mezcla de todos los profesores y las varias culturas que entraron en mí así a aprender y ojalá me salga a compartir con las otras personas. Mi experiencia principal como pedagogo lo he hecho en Polonia y después los últimos 3 años ahora en Canadá, que hay que decir que las dos culturas son bastante distintas. En particular con la base de la formación. A tomar en cuenta, si yo tomo como ejemplo al principio, para empezar, Polonia, toda la estructura es ya muy estructurada desde el comienzo, que el niño se va a la escuela de música. Durante que va a la escuela es esa separación de escuela de primer grado, que es como el primario, digamos, para la escuela normal. Segundo grado, que es la equivalencia como el liceo antes de hacer su bachillerato, y termina con un diploma también de segundo grado, de escuela de música de segundo grado, y después se va, si él tiene la gana o el interés, muchos otros factores también, a continuar su formación en la institución superior, que puede ser en su país mismo o al extranjero. Todo eso permite en las escuelas de primer y segundo grado de sistematizar de cierta forma la formación, como solfeo, historia de la música, varios otros aspectos, educación auditiva, solfeo, etcétera, etcétera. Aparte, claro, la cosa la más importante, que es tocar el instrumento. Todo eso ayuda para tener una cierta base fundamental musical, pero todavía no hace el artista. Porque todo eso son como para construir una casa, los ladrillos, el material, pero el verdadero corazón que se tiene que hacer con la música todavía no se hace, porque hay el riesgo con cada formación bastante sistematizada que se hace algo de rígido. Claro que es muy difícil generalizar así
las cosas, porque eso depende muchísimo con qué entusiasmo enseña el maestro, que la estructura debería ser más como una ayuda para formar, pero no una forma para la forma misma, porque eso ya puede ser un poco seco. Yo no sé por qué tuve la, digamos, entre comillas, la mala suerte de ser un poco el enfant terrible de varias instituciones, porque tuve la posibilidad de recibir mucho también de la casa y así tener un horizonte más abierto, digamos, sin tener el miedo que eso no va tal vez gustar porque estamos saliendo un poquito del estándar, del camino estándar. Claro, con esta declaración que estoy haciendo no quisiera realmente criticar ninguna institución porque sería muy injusto y además un poco peligroso, pero eso es absolutamente no mi objetivo. Depende, como he dicho antes, mucho del pedagogo que quiere dar. Como la institución, la estructura tiene que ser, como resume ahora, una ayuda para formar un futuro artista. Claro que tenemos que pasar muchas horas al instrumento, claro que tenemos que trabajar escalas, cosas técnicas, para poder expresar sus ideas musicales.